Caminando Nápoles, allá a lo lejos tienen ustedes al gigante dormido pero en actividad, el volcán Vesubio. Empezamos la explicación de lo que pasó en Pompeya así. Plinio el Viejo, el gran naturalista y enciclopedista que entre otros libros escribió la historia natural, era el comandante de la flota imperial en Miceno, es decir, hacia la izquierda, hacia mi izquierda o derecha de ustedes en la bahía. Y cuando él ve la erupción, sale hacia el volcán, en primer lugar por su espíritu científico, porque no se había visto nunca eso, y en segundo lugar para ayudar a unos amigos, como explicaremos más en detalle mañana. La explosión fue tan fenomenal del Vesubio en el 79 después de nuestra era, que la columna de ceniza, de piedra pómex, de rocas, todo lo que botó el volcán, llegó primero a 28 kilómetros de altura y después a 33 kilómetros y se vino abajo, tal y como lo explicó magistralmente el sobrino de Plinio el Viejo, Plinio el Joven, en sus dos cartas al gran historiador Tácito. Plinio el Viejo tomó un trireme y cruza cerca de hoy día es Pozzuoli, estuvimos esta mañana, y trata de llegar al Vesubio, pero no puede por el mar que estaba encrespado y se había movido inclusive de la orilla y tiene que desviarse. El Vesubio está lleno de historia. En el año 73 antes de nuestra era, nos narra el historiador Apiano, el esclavo, exgladiador Espartaco y dos lugartenientes, Crixo y Enómao, se rebelaron y formaron un tremendo ejército de esclavos que salió de Capua y llegó aquí al Vesubio. Y en uno de estos riscos se atrincheraron y se fortalecieron. El Senado, porque era la República, mandó unas legiones al mando de Claudio Glaber, y Espartaco y Crixo tomaron una estrategia muy inteligente, se lanzaron por unas dianas, por unas lianas, unas cuerdas y por unos riscos, y llegaron por la retaguardia y acabaron con el ejército romano de Claudio Glaber, y siguieron posteriormente luchando contra el ejército de la República, y ya esa es la historia conocida, hasta que al final, después de varias batallas, fueron derrotados. Observen estas rocas volcánicas, seguramente dejadas aquí por el Vesubio en la gran erupción del 79 después de nuestra era. El primero que habló de este volcán fue el gran geógrafo griego Estrabón, que en el 19 después de nuestra era señaló el carácter volcánico de estas piedras. Miren, es pura piedra, lava volcánica petrificada. Allá viene Rafael hacia la cima del Vesubio. Aquí vamos, con buen estado físico, hacia la boca, hacia el cráter del volcán, donde haremos unas explicaciones. Allá viene Ruby haciendo gala de su estado físico, también hacia el cráter, hacia la cima. Es un camino bastante empinado, como ustedes pueden ver, pero que lo hacemos con mucho gusto, por la importancia histórica de este volcán. Aquí tienen ustedes una parte
apreciable de la bahía de Nápoles, vista desde la cumbre del Vesubio. Entonces, allí está Miceno, allá. Allá estaba el cuartel general de la flota imperial, cuyo comandante era el famoso naturalista, enciclopedista y sabio de la antigüedad, Plinio el Viejo. Entonces, cuando él ve el fenómeno que empieza esta gigantesca montaña a erupcionar, movido por su espíritu científico, él ordena que le preparen una liburna y sale hacia el volcán por esta ruta. Tenía 56 años y era obeso. Al mismo tiempo cuenta en una de las dos cartas a Tácito, su sobrino Plinio el Joven, que tenía 17 años, él recibe un mensaje de auxilio de Rectina, esposa de su amigo Casco, que vivían por aquí, en Herculano o en Oplontis. Y ordenó entonces que zarparan también cuadrirremes. Pero debido a que la ferocidad del volcán creó un maremoto, el levantamiento del mar, Plinio tuvo que desviar la ruta y llegó hasta Estavias, como por allí, 8 kilómetros al sur de donde vivía su amiga Rectina y Casco, y se alojó. Llegó a la villa de otro amigo de él, Pomponiano. Una vez en la casa de Pomponiano, ordenó que le prepararan el baño, y después de la cena, cuenta su sobrino Plinio el Joven, durmió plácidamente hasta que la lluvia de piedras y ceniza compacta persistía, amenazando, lo que pasó con muchas casas, que el techo se viniera abajo por el peso de las piedras que despedía el volcán. Y cuando intentan escapar por el mar, obviamente no podían por el maremoto, y es cuando los sorprende la muerte, más o menos por allí, dicen los estudios médicos modernos, posiblemente debido a un infarto. Hemos llegado al cráter del Vesubio. Ahí tenéis el cráter del Vesubio. Miren ustedes el azufre, ahí está. Miren el azufre, mírenlo ahí. Es un volcán que está en actividad. Antes de la erupción del 79, un gran depósito de magma se había acumulado bajo el Vesubio. Esta acumulación, dicen los vulcanólogos modernos, tuvo un volumen aproximado de 3,6 kilómetros cúbicos y estaba ubicada a unos 3.000 metros de la superficie. El magma del Vesubio entró en contacto con agua que se filtraba hacia abajo por el volcán, dando inicio a la primera etapa de la erupción, la freática magmática, que provocó la lluvia de ceniza volcánica a la que se refiere Plinio el Joven en su primera carta a Tácito. Estos mismos estudios señalan que el magma de la cámara del Vesubio empezó a ascender a una velocidad superior a los 0,2 metros por segundo, unas 4 horas antes de la erupción. La superficie del volcán
o sea, en esta parte del cráter y en la ladera, se fracturó, permitiendo la descompresión explosiva del cuerpo principal de magma. La velocidad de salida del magma fue de aproximadamente 1440 kilómetros por hora. Imagínense eso. La convección empujó los gases incandescentes y la piedra pómex clástica a una altura aproximada de 28 kilómetros. Y escuchen esto, la energía térmica liberada desde aquí, desde este cráter, durante la erupción fue equivalente a unas 100.000 veces la de la bomba atómica de Hiroshima. Repito, no me he equivocado. 100.000 veces la de la bomba atómica de Hiroshima. Por eso la erupción fue monstruosa. Durante la primera fase de la erupción, el radio de la boca, o sea, lo que estamos aquí, era probablemente de unos 100 metros, es decir, era pequeño. A medida que la erupción se fue desarrollando, el inevitable ensanchamiento de la boca permitió niveles erúpticos aún mayores. Imagínense, de 100 metros lo que abrió la monstruosa erupción. La altura de la columna aumentó, es decir, de 28 subió a 33 kilómetros de altura. Progresivamente se fueron liberando niveles más profundos de magma hasta que al cabo de unas horas se alcanzó el máximo nivel de piedra pómex gris, tal como lo describe Plinio el Joven en su segunda carta a Tácito. Esta piedra pómex fue lanzada a un volumen de 1,5 millones de toneladas por segundo. Y esto fue lo que llegó a 33 kilómetros de altura. Tal como lo describe Plinio el Joven en su primera carta a Tácito, la columna eruptiva se elevó tanto que se produjo un derrumbe, lo cual generó corrientes y emanaciones de materiales piroclásticos que resultaron mucho más letales que la lluvia de ceniza volcánica. Lamentablemente, las dos cartas que Plinio el Joven le manda a Tácito por pedidos del gran historiador, no conocemos cómo ubicó en sus libros de historia la información de las dos cartas, porque esos libros se perdieron con el transcurso de los siglos. O sea, de Tácito nos llegó las historias, o sea, nos llegó toda la explicación que él hace de la familia Julio-Claudiana y termina con la familia Flavia, es decir, con Domiciano. Pero ya lo que él escribió a partir de Nerva no llegó a nosotros. Por ese motivo, durante siglos, por lo menos 18 siglos, no se creyó lo que describió Plinio el Joven en sus dos cartas. Pero cuando la vulcanología nació como ciencia, se dieron cuenta que dijo exactamente cómo sucedió aquel terrible fenómeno. Y se le conocen entonces como erupciones plinianas. Hemos llegado a Herculano, una pequeña población a orillas del mar y en las faldas del Vesubio. Era un sitio de recreación, de veraneo, donde venían patricios romanos, tenían sus villas lujosas. Aquí la gente murió por shock térmico. Es decir, estudios que se han hecho sobre madera calcinada de las casas de Herculano
señalaron que la temperatura llegó a 400 grados centígrados y el cuerpo humano después de los 200 grados centígrados se evapora. Por eso se encontró en la playa, aquí cerca, a mis espaldas, unos 300 esqueletos de personas que se evaporaron, es decir, hirvieron en cuestión de segundos. Además, la ciudad fue sepultada por unos 25 metros de un río de fango hirviente y de detrito volcánico que la sepultó. Por eso mismo, solo en el siglo XVII empezaron unas excavaciones. Aquí tienen la ciudad. Desde arriba. Observen ustedes que los techos de las casas más altas quedaron intactos. Estos son techos de hace 2000 años. Miren allá. Estamos bajando. Aquí tenemos una vista de la ciudad, de la pequeña población más cercana. A mis espaldas la casa de Argos. Bueno, esta es una de las casas más famosas y bellas. Miren ustedes esto, las columnas. Esto quedó así, con el jardín. Una elegante morada patricia, miren. Miren ustedes. Miren esto. Había pintura en las paredes. Estos romanos tenían un gran gusto. Miren aquí un altar de oración a sus dioses lares, o sea, los dioses del hogar. Como explicábamos, esta es la llamada casa del esqueleto. Aquí está la capilla de dioses tutelares o lares. Saliendo de la casa del esqueleto porque se encontró en las excavaciones borbónicas un esqueleto. Aquí tienen el granito romano. Y seguimos. Esta era la tienda. Aquí vendían el vino, vendían algunas cosas. Mire, ponían las garrafas, los alimentos, los granos. Miren, era una tienda. Miren este patio interior. Los techos, todo quedó intacto. Esta es la palestra de las termas. Ya entramos a la terma, Apomiterium masculino. Pero miren esto.
Aquí en el Apoditerium los hombres se sentaban, miren, aquí están, vean, donde se sentaban perfectamente en todo esto, donde dejaban sus pertenencias. ¡Qué maravilla esto! Miren, obviamente, por ser una población tan pequeña, es una terma que en comparación con la gigantesca de Caracalla en Roma, pues, es muy pequeña, pero miren los pisos, por favor, miren cómo me siento, miren los pisos, miren el domo arriba. Si estos romanos tuvieron un concepto de la calidad de vida impresionante, por ejemplo, piensen ustedes, enfócame por favor, uno quitándose los zapatos, la ropa, la túnica para ir a la piscina, etc. Y del Apoditerium masculino entramos al femenino. Miren los granitos, todavía en muy buen estado. Las inscripciones, qué maravilla. Y aquí las damas romanas se quitaban sus atuendos para estar acá igualmente y dejaban sus pertenencias, miren. Realmente esto era confort, comunidad. Seguimos en las termas. Aquí había una especie de pequeña piscina, miren. Como lo explicamos, en las termas de Caracalla tenían el frigidario, agua fría, el caldario, agua caliente, agua templada, la piscina, los salones de masaje. Es decir, esta es una terma en miniatura ante aquella, pero como está muy bien conservada. Miren esta pequeña natatio, una pequeña alberca. Por aquí entraban, aquí bajaban y aquí seguramente en esas cavidades había esculturas. Llegamos a esta calle, miren, y entramos a la casa samnítica, impresionante. Miren esto, la casa samnítica. Miren esto. Los techos permanecieron por lo explicado. Todo esto lógicamente estaba lleno de pinturas. Miren allá arriba. El concepto de decoración interior de los romanos era sofisticadísimo, bellísimo. Entramos a otra terma, solo femenina. Miren los granitos en perfecto estado. Miren. Sentaban. Y seguimos. Miren. Aquí está el frigidario. Y aquí donde está Ruby está el caldarium. Es decir, Ruby está sentada en el caldarium, donde estaban los baños de agua caliente. Y aquí tienen una natatio pequeña, o sea, pasaban
del frigidarium allá al caldarium aquí, como al agua de temperatura ambiente en esta pequeña natacha o alberca. Vamos a entrar a una de las más bellas casas de Herculano, la casa de Neptuno y Anfitrite. Granitos, pisos, bellezas, pinturas. Miren ese granito, ahí tienen a Neptuno y Anfitrite. Imagínense ustedes la decoración que hubo en esta habitación. Miren eso inclusive, miren escenas de casa en granito. Hemos llegado a la casa del Salón Negro. Okay. Y están restaurando. Miren, inclusive a la usanza renacentista también había decorados en el techo. Entramos a la casa del Bel Cortile. Miren los granitos. Casa de 2 pisos, distinguidos amigos. Casa comodísima, vean la escalera, que no se puede subir. Y los cuartos allá arriba también, miren. Esta estancia inmensa. Y aquí hay unos esqueletos de varias personas que quedaron en la playa. Miren la forma, aún abrazados entre sí, después de la pavorosa erupción. 400 grados centígrados, quedaron evaporados. Somos más del 80% agua. Miren, aquí hay 2 esqueletos abrazados, 2 seres que se amaron hace 2000 años. Quedaron abrazados por el terrible Vesubio. Todo esto estaba decorado, miren. Rubí caminando por una de las calles de Herculano. Miren ustedes estos techos. Y segundas plantas. Entramos a la casa de la Terma di Bronce. Miren aquí, miren ya una estatua, un busto. Hemos llegado a la casa del Gran Portal. Miren, esta parte también quedó intacta. Miren el camino típicamente romano. Casa del Gran Portal. Entramos a la casa del atrio corintio. Miren esto. Wow, qué belleza. Imagínense ustedes esto. Otra de las habitaciones interiores. Lamentablemente la mayoría de la decoración se ha perdido.
El granito quedó intacto Smaller. en la casa del atrio corintio. Yeah, it's all drawn. Entramos a otra de las bellezas de esta ciudad, la casa de los siervos. Es inmensa. Es una mansión. Miren. Y el granito en muy buen estado. La casa de los siervos. Miren el tamaño de esto. Esta casa, llamada posteriormente por los arqueólogos la Casa de los Siervos, fue construida entre el 41 y el 68 después de nuestra era. Y como ustedes apreciarán, ya entré, tenía dos alas totalmente distintas. Y su belleza está en las esculturas. Un ala y la otra, miren, y la parte central. Entonces, miren la belleza. Aquí están las esculturas de tres perros atacando a un ciervo. Miren. Miren el detalle de esta belleza. Y esto en una pequeña población de una provincia del imperio. Miren, ahí hay otra. Por eso le pusieron la casa de los siervos. Vean los perros. Aquí son 4 también. Atacando al ciervo en distintas posiciones. Y allá tienen ustedes ni más ni menos que al señor Hércules, porque según la mitología Hércules creó esta ciudad agarrándose el pene. Recuerden que eran religiones totalmente distintas, tenían dioses del placer, Afrodita, era totalmente diferente. Cupido, Baco. Miren ahí, está el señor Hércules, borracho. Miren esa mesa, la perfección también de las esculturas de las leonas, que son las 3 patas de la mesa, miren. Qué gran civilización fue la romana, sinceramente no me canso de admirarla. Miren. Están las 3 patas de la mesa, que son 3 leonas. Vamos a pasar ahora a la segunda ala de la casa de los siervos. Esto fue una mansión. Miren el tamaño de esto. Las ventanas que daban al patio. Continúa esta inmensidad, miren. Ya, inmenso, miren aquí. Más decoración. Miren la estatua del emperador Tito, que era el emperador en agosto 24 del 79 después de nuestra era, cuando hizo erupción terrible el Vesubio. Mírenlo allí, el hijo de Vespasiano, el que derrotó a los hebreos, a los judíos en Masada, el emperador Tito. La
historia de Pompeya se inicia en el siglo VI antes de nuestra era y era una comunidad samnita de lengua osca, es decir, aquí no hubo colonización griega. Entonces, la influencia romana, el dominio romano empieza entre el siglo IV y III antes de nuestra era y se le dio cierta autonomía por la República, pero en el año 91 antes de Cristo, Pompeya y otras posiciones anexas se rebelan contra la República y Sila manda las legiones y él también llega a Pompeya y a partir del año 80 fue anexada ya como una colonia romana. El 5 de febrero del año 62 después de nuestra era, durante el principado de Nerón, la zona y Pompeya lógicamente fueron sacudidas por un fuerte sismo que creó pues una gran destrucción. Y en el 79, cuando erupciona el Vesubio, 24 de agosto, todavía la ciudad estaba siendo reconstruida, tenía trabajos de reconstrucción debido al terremoto. Sobre este terremoto hay dos autores, uno filósofo y un historiador, que dan detalles. Séneca habla de él, del terremoto del 62, en Cuestiones Naturales, y Tácito en los Anales. Días antes de la erupción, se experimentaron en la zona temblores de tierra continuos y de distinta densidad, debido a movimientos y cambios de presión en el magma que ya estaba subiendo, presionando hacia la boca del volcán. En la fase final de la erupción se presentaron ráfagas, torrentes, por decirlo así, de lo que se llama el soplo volcánico. Intentar respirar en esa densa nube de cenizas ardientes produjo la asfixia en segundos de las personas que se quedaron en la ciudad y les produjo a la vez graves quemaduras en el tracto respiratorio. Ese soplo volcánico, además de altas temperaturas, trajo, determinó sobre la ciudad una lluvia de proyectiles, de rocas, de material de aluvión. Y esto determinó que en cuestión de segundos murieron 2.000 personas que no se habían ido de la ciudad. Sus cabellos se evaporaron igual que sus ropas y quedaron allí porque enseguida no siguió la combustión por la falta de oxígeno. Una nube de tóxico traída por la oleada piroclástica se esparció rápidamente por la ciudad. El dióxido de carbono asfixió y mató a miles de personas. Una avalancha de fina ceniza de 1 metro de altura aproximadamente, que iba detrás de la oleada piroclástica, cubrió la ciudad e inclusive moldeó los cuerpos de las víctimas, dejándolos así petrificados para la posteridad, aunque ellos se descompusieron dentro de la cobertura de ceniza. Aquí tienen varias de las figuras que quedaron cubiertas y petrificadas por la ceniza aquí en Pompeya, y miren las formas en que murieron. En esa posición fetal de ese niño, o sea, protegiéndose del calor intenso, la asfixia,
Aquí prácticamente un bebé, un niño de unos 3 años. Inclusive allí hay un niño que a duras penas llegaba a los 2 años. Miren ustedes. Estas, por decirlo así, esculturas de la muerte que provocó en seres humanos la terrible erupción del Vesubio del año 79 después de nuestra era. Los estudios arqueológicos señalan que la capa de cenizas y roca volcánica que cubrió la ciudad de Pompeya alcanzó los 2 metros 80 centímetros de espesor o de altura. Pompeya quedó sepultada durante más de 1500 años, hasta que en 1594, construyendo un acueducto de la zona, dejó las primeras ruinas, pero fueron los Borbones en 1700 y tanto los que aceleraron pues la labor de excavación y sacada a superficie de las ruinas. Y la ciudad, por ese motivo, por haber quedado sepultada en un manto, en una capa de ceniza y piedra volcánica, quedó petrificada, congelada como en una cápsula de tiempo. Los arqueólogos e historiadores no se han puesto de acuerdo. Han dicho que al momento de la erupción, en el 79 después de nuestra era, durante el mandato de, ya lo dijimos, en Herculano, del emperador Tito, en Pompeya vivían entre 12.000 y 60.000 habitantes. O sea que es una ciudad intermedia del imperio. Aquí tienen el Teatro Grande. Como vimos en Fiesole, pues que está en tan buen estado que aquí hay eventos musicales y teatrales. Miren, y aquí está la mano del hombre moderno. El teatro llamado Teatro Grande, donde se presentaban las comedias y las tragedias, o sea, el teatro, tenía capacidad para unas 5.000 personas. Miren en qué buen estado está el Teatro Grande. Tenía un aforo para 5.000 personas. Obviamente todo el escenario y demás que estaba aquí ya no existe. Desde la parte posterior del Teatro Grande, miren la casa, las columnas, se llama de Cornelio Rupo. Allá viene Rafael en una de las calles de Pompeya. Vamos a entrar al Teatro Piccolo, que está al lado del Teatro Grande. Este era el Odeón, donde se presentaban eventos de menor rango que el teatro. Por ejemplo, mimos, coros, se recibían clases de canto y tenía una capacidad aproximada de 1.000 asistentes.
Estamos en el Foro Triangular. Construido en el siglo II antes de nuestra era. Miren el estado en que quedó aquella parte. Perfecto. Las columnas, construidas hace 2000 años. El techo. El foro triangular queda en la parte posterior tanto del Teatro Grande como del Odeón. Vamos a entrar a la Casa de los Celi, muy conocida en Pompeya. Estamos entrando a la Casa de los Celi. Miren allá las pinturas. Una cacería de una leona contra un cuadrúpedo africano. Mírenlo allí. Miren allá. Fauna. Mamíferos, herbívoros y carnívoros. Pinturas en las paredes, miren. Más cerca las pinturas en la Casa de los Celi, miren. Ahí tienen un jabalí. Leopardo. Estamos en la bella casa de Menandro. Hay pinturas, miren ese ataque de unos perros a un hombre. Las paredes quedan pinturas. Miren, aquí hay un altar de dioses lares. Miren, la casa de Menandro era inmensa. Todos se ve que estaban decorados, miren. Colores intensos. Miren esta pintura bellísima. Por eso le pusieron Casa de Menandro, porque esta es una pintura del poeta Menandro. Las maravillas de Pompeya, y esto es original, es propaganda política en forma de grafiti. Miren, el político Jolconio aspiraba a un cargo de elección popular, a una magistratura seccional, y aquí escribió el grafiti. Mírenlo. O sea, propaganda política electoral. Mírenlo. Entramos al Domo de los Cuatro Estilos. Estas casas eran bellísimas, ciertamente. Miren las columnas.
Miren estas calles. Y más grafitis. Miren estas pinturas. Y esta decoración era externa de una casa. Miren, personas haciendo actividades manuales o de procesamiento de alimentos. La casa de Stephanus, aquel hombre que era comerciante, ¿se acuerdan? Y que murió en la erupción porque no salió de su casa. Él pensó que con su familia se quedaba protegido dentro de su casa, en las habitaciones del fondo, y obviamente murieron calcinados también. La casa de Stephanus. Vamos a la casa de Octavio IV. Miren estas pinturas. Y un altar a los dioses Lares. Miren qué interesante. Esta es una tienda de alimentos. Miren, el tradicional, como vimos en Herculano, y aquí mismo donde ponían los granos, los productos, y allí una de las personas que aquí quedó, su cadáver petrificado por las cenizas. Mírenlo, que tenemos reflejo del sol en el vidrio, ahí lo ven. Se ven claramente las piernas, se ve todo. Hemos llegado al anfiteatro de Pompeya. Miren, quedó en perfecto estado. Miren eso. Elíptico también. Este anfiteatro fue construido en el año 80 antes de nuestra era, una vez que Sila, y por tanto Roma, anexó como colonia la ciudad de Pompeya. O sea que es muy anterior al anfiteatro Flavio y al de Pozzuoli que visitamos ayer. Y este espacio que queda enfrente de uno de los lados del anfiteatro es la llamada Gran Palestra, donde se ejercitaban los gladiadores. Inclusive adentro, lamentablemente no se puede entrar porque está en restauración, hay grafitis sobre gladiadores muy famosos y una piscina ahí en la mitad, la Gran Palestra.
Vamos a entrar al anfiteatro. Ojalá podamos ingresar a las gradas y a la arena. Miren lo que era la entrada, una de las entradas. Y estamos entrando. Mírenlo. La tierra y la grama han cubierto gran parte de las gradas superiores, pero solo sería simplemente excavar un poquito. Miren. En este anfiteatro cabían entre 15 y 17.000 personas. Y repito lo que dije afuera, su valor histórico es que es muy anterior, 80 antes de nuestra era. Tanto el de Pozzuoli como el anfiteatro Flavio, el de Roma, fueron en 79, 70, después de nuestra era, es decir, un siglo y tanto después. Era más pequeño que el de Pozzuoli, donde cabían unas 35.000 personas, la elipse era menor. Era algo bárbaro, sanguinario, pero estrujante. Y afortunadamente hace muchos años se abolió, fue abolido ya por emperadores cristianos, como lo explicamos el año pasado en el anfiteatro Flavio de Roma. Primero ustedes estas masas rugiendo y los combates jugándose la vida a los gladiadores o contra las fieras. Ya estamos saliendo de la arena del anfiteatro. Ya aquí salimos. Entramos a la construcción llamada Domus de la nave Europa. Era una ciudad, como hemos dicho, intermedia, de cierta importancia. Continúa. Lamentablemente, las termas estavianas están cerradas, más grandes que las termas que vimos en Herculano. Lamentablemente están cerradas. Miren esto, que también eran bellísimas. Hemos llegado al Foro de Pompeya. Aquí está el foro.
Este que está allá son las ruinas del templo de Júpiter, miren. Aquí tienen una reconstrucción del foro con el templo de Júpiter, obsérvenlo. Alejándonos del templo de Júpiter, vamos a la basílica que está aquí, mírenla. Sus ruinas están así. Así está la basílica y así era. Estamos en el templo de Vespasiano. Este templo era muy nuevo porque la erupción del Vesubio y la destrucción de la ciudad ocurre en el 79, cuando recién Tito, el hijo mayor de Vespasiano, había tomado pues el mando del imperio. Entonces es de suponer obviamente que era un templo muy nuevo, porque se construyó estando en vida Vespasiano, quien fue deificado igual que Augusto, algunos emperadores como Trajano, los grandes emperadores, en vida. Aquí está el templo de Vespasiano, como está ahora, que ustedes acaban de ver, y así era, con la estatua del gran emperador, fundador de la dinastía Flavia. Al lado del templo de Júpiter estaba el arco de Tiberio. Acuérdense que Tiberio vivió los últimos 16 años de su vida en la isla de Capri, en su palacio de la isla de Capri. El arco de Tiberio, el segundo emperador, el hijastro de Augusto, el hijo de Livia. Vamos a entrar a una de las casas más famosas de Pompeya, la Casa del Fauno, donde además de la pequeña escultura del Fauno, estaba, que fue en su original enviada al Museo de Nápoles, el Museo Arqueológico Nacional, el célebre granito de la batalla de Alejandro Magno y Darío, el rey persa, de manera que entremos. El Fauno es una escultura hermosa, pero pequeñita, miren. He pedido el favor a Ruby que pose enfrente, aunque unos 1,5 metros desde el Fauno, simplemente para que ustedes vean la... Échale más a tu derecha, por favor, a tu izquierda. Para que ustedes vean la proporción, es decir, cómo es de pequeña la escultura, pero es bellísima. Así es la Casa del Fauno actualmente. Y así fue. Miren ustedes la belleza del fondo y del techo. Seguimos adelante en la Casa del Fauno.
Vean el estado del granito en la casa del fauno. Esta casa fue una belleza. Miren las columnas de este patio rectangular. Como en el museo no permiten tomar fotos, de una revista les muestro a ustedes la belleza del granito de la batalla de Alejandro Magno y Darío, el rey de Persia. Miren eso. Y vamos a entrar a la casa de la pequeña fuente. Miren ustedes allá. Miren esta belleza. Miren. Esta era una fuente interna de la casa. Se llama la casa de la fuente pequeña, de la pequeña fuente. Y se han borrado parte de las pinturas. Miren, la belleza de este sitio hace 2000 años. Antes de irnos de Pompeya, quiero leerles unos apartes de las cartas que Plinio el Joven le envió al gran historiador Tácito. Abro comillas. Allá tienen ustedes, antes de las comillas, el Vesubio. Lo tenemos allí con su cráter. Allá arriba estuvimos hoy en la mañana. Y dijo así, escribió así en sus cartas, ese gran intelectual Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo, el segundo del gran emperador Trajano. Una nube se eleva en el horizonte. Ningún otro árbol presentaba una semejanza mayor con ella y una forma más próxima que el pino. En efecto, tras elevarse sobre una suerte de tronco larguísimo, en su parte superior se expandía, formando como si fuesen ramas. Se iba disipando, extendiéndose a lo ancho. En unos lugares era de color blanco y en otros aparecía llena de suciedad y moteada de manchas en virtud de la tierra y la ceniza que había levantado. Entretanto, en muchos puntos del monte Vesubio resplandecían unas altísimas llamas y unas enormes columnas de fuego cuyo fulgor y claridad se veían aumentados por las tinieblas de la noche. Los edificios vacilaban a causa de frecuentes e importantes temblores de tierra y, como si hubieran sido arrancados de sus cimientos, parecían moverse hacia uno y otro lado para luego recuperar su posición inicial. Veíamos que el mar se retiraba y que, por así decirlo, era rechazado por el temblor de tierra. Claramente, la costa había ganado terreno al mar y en su arena, ahora seca, se hallaban retenidos un gran número de animales marinos. Por otro lado, una nube negra y horrenda era atravesada por los sinuosos y agitados movimientos que seguía el soplo del fuego, y entreabriéndose daba paso a unas llamas de una extraordinaria magnitud. No mucho después, la nube desciende sobre los campos y cubre el mar. Había rodeado y envuelto por completo la isla de Capri y había ocultado a nuestra vista el promontorio de Miceno. De nuevo comenzó a caer una ceniza densa y abundante. Poniéndonos de pie, nos la sacudíamos. De lo contrario, habíamos sido completamente cubiertos por ella e incluso habríamos podido morir bajo su peso. Cierro comillas. Plinio el Joven, como ustedes saben, logró huir con su madre y nos relata en las cartas todo el horror, todo el terror de la población que huía del fenómeno desconocido en esa época de una terrible, gigantesca erupción volcánica.
y en el tomo de toda su correspondencia, sus epístolas con Tácito, con Suetonio, con el gran emperador Trajano, logró conservar la descripción de lo que después, repito, se conocen como erupciones plinianas. Y en ese mismo tomo está el panegírico de Trajano, que él leyó ante el Senado romano cuando el gran emperador tomó posesión de su cargo. Estamos en el camino hacia la villa de Tiberio, que empieza en un sitio de lujosísimos restaurantes y tiendas de ropa, de souvenirs y de muchas cosas. Entonces, el entorno con los árboles es bellísimo. Estamos buscando la villa de Tiberio, subiendo la montaña. Y aquí tienen ustedes el mar que rodea a la isla de Capri. Hemos llegado a la villa que ocupó el emperador Tiberio, el segundo emperador, el hijastro de Augusto, el hijo de Livia, nacido en el año 42 antes de nuestra era y que fue emperador a partir del año 14 después de nuestra era, a la muerte de Augusto. Esta villa, Suetonio habla sobre ciertos aspectos en Vida de los 12 Césares en el capítulo biográfico de Tiberio, y él estuvo aquí los últimos 10, 12 años de su mandato, inclusive sin ir a Roma. Estuvo aquí y en Roma estaba su sicario, por decirlo así, Elio Sellanus, que fue el hombre que llevó a cabo una gran represión en Roma y que después Tiberio ordenó ejecutarlo por tanta maldad que él había hecho, aunque era su cómplice, lógicamente. Livia, la mamá de Tiberio, esposa de Augusto, llevó a cabo una cantidad de crímenes para que su hijo Tiberio fuera el emperador. La vista desde la base de Villa Jovis, o sea, donde vivió Tiberio los últimos años de su vida de emperador, es bellísima. Miren, este es un acantilado. Tiberio no murió aquí, murió en Miceno, en el camino hacia Roma, cuando se sintió muy enfermo. Ya estamos entrando a la villa de Tiberio. Aquí esta es la zona del cuarto del servicio de los esclavos. La edificación era inmensa, aquí había una terma y todas las comodidades, imagínense, donde vivía el emperador romano. Aquí estaban ubicadas la cisterna, o sea, de baño en este espacio. Miren la vista desde aquí, de la isla de Capri. Aquí estamos en la zona de los aposentos privados del emperador. Y como cosa rara, nuestros queridos sacerdotes pusieron una virgen ahí. Bueno, este
este hombre fue un gran pecador. Ya les contaré lo que dice Suetonio, las cosas que hacía aquí. Esto está restaurado. Y aquí construyeron una iglesia. Donde estaban los aposentos se reconstruyó una iglesia. Sí. La parte superior, miren la vista que tenía el emperador. Seguramente estos eran también cuartos del séquito imperial y de personas que lo acompañaban, porque él gobernó, como dije anteriormente, Roma los últimos 10-12 años desde aquí. Y en Roma, su carnicero Helio Sellano. Suetonio, gran historiador del siglo II, en su libro Vidas de los 12 Césares, que son las biografías de los Césares del siglo I y de Julio César, por donde empieza el libro, dice en el acápite respectivo de la biografía de Tiberio algunas cosas como los siguientes. En su retiro de Capri tenía una habitación destinada a sus desórdenes más secretos, guarnecida de lechos en derredor. Allí un grupo elegido de muchachas y de jóvenes disolutos, reunidos de todas partes, y algunos que habían inventado monstruosos placeres, y a los que llamaba sus, comillas, maestros de voluptuosidad, spintrias, formaban entre sí triple cadena y entrelazados de esta manera se prostituían en su presencia para despertar por medio de este espectáculo sus lánguidos deseos. Tenía además diferentes cámaras diversamente arregladas para estos placeres, adornadas con cuadros y bajorrelieves lascivos y llenas de libros de elefantidis con objeto de tener en la acción modelos que imitar. De pronto una de estas cámaras, de las ruinas de estas cámaras, estaban destinadas a esto. Y sigue diciendo Suetonio, se dice que llevó la obscenidad más lejos aún y hasta excesos tan difíciles de creer como de referir. Dícese que había enseñado a niños de tierna edad, a los que llamaba sus pececillos, a que jugasen entre sus piernas en el baño, excitándole con la lengua y los dientes, y también que, a guisa de seno, ofrecía sus partes a niños grandecitos, pero en lactancia aún, género de placer al que su inclinación y edad le llevaban principalmente. Así es que, habiéndole legado uno el cuadro de Parracio, en el que Atalante prostituye su boca a Menelao y dándole facultad el testamento si le degradaba el asunto, de recibir en su lugar 1.000.000 de sestercios, prefirió el cuadro y mandó colocarlo como objeto sagrado en su alcoba. Dícese también que un día, durante un sacrificio, enamorado de la belleza del que llevaba el incienso, apenas esperó a que terminase la ceremonia para satisfacer ocultamente su innoble pasión, al que tuvo que prestarse también un hermano del joven, que era flautista, haciéndole después romper las piernas, porque mutuamente se echaban en cara su infamia. Pero el emperador que continuó a Tiberio, su sobrino Calígula, sí batió el récord. Es más, Suetonio, al inicio de la biografía de Calígula, dice: hasta ahora les he hablado de seres humanos, me toca ahora hacerlo de un monstruo. Y ustedes saben todas las locuras y aberraciones, tenía eso con sus hermanas, que hizo Calígula. Posteriormente vinieron emperadores también, bueno, Claudio, que hizo un buen mandato, Nerón, otro hombre depravado, y así sucede hasta llegar a Vespasiano, y después del último de los Flavios, Domiciano, que fue muy mal emperador, vino el siglo de oro del imperio, Nerva y los Antoninos, Trajano,
Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio en el siglo II. Estamos en la población muy cercana a Nápoles de Pozzuoli. En el siglo VII, antes de nuestra era, esto era la colonia griega de Dicercia. Ya hablaremos en Cumas lo que fue la Magna Grecia. Y posteriormente, cuando ya llegan los romanos, se convirtió en la población costera de Puteoli. A mis espaldas tenemos las ruinas del templo de Serapis. Serapis era una deidad tomada de las religiones orientales, igual que el culto de Mitra, por ejemplo, que tuvieron a partir del siglo II después de nuestra era en pleno Imperio Romano gran acogida. Este era el templo de Serapis, lo que queda, las ruinas, algunas 3 columnas. Estamos entrando al anfiteatro grande de Pozzuoli. Impresionante. Este anfiteatro, que tenía un aforo para unas 35.000 personas, fue construido también a finales del siglo I durante el mandato del emperador Vespasiano y fue el tercer anfiteatro más grande que se construyó en la Roma imperial. Primero, el anfiteatro Flavio en Roma, que visitamos el año pasado, donde cabían entre 50 y 55.000 personas, también construido en el mandato de Vespasiano. El anfiteatro de Capua, aquí cerca, donde se inició la rebelión de Espartaco y Crixo, y el de Pozzuoli, o Puteoli, como llamaban los romanos. Pónganse a pensar lo siguiente: estas eran poblaciones pequeñas, o sea, construían anfiteatros más grandes o donde cabía la población entera y más, es decir, la gran pasión que eran los combates de gladiadores, porque Puteoli no tenía más allá de 4.000 personas, 5.000 personas. Significa que venían a ver los combates de gladiadores y los combates de fieras miles de personas de distintas poblaciones aledañas y aún de Roma. Su estructura elíptica, porque es una elipse, ya verán ustedes, medía 147 por 117 metros. Panea, por favor. Estos pasadizos, en su funcionamiento, que el anfiteatro Flavio Romano, era donde subían, estaban las fieras antes de subirlas a la arena, y los gladiadores, que subían en una especie de ascensores. Desde las gradas estamos viendo la elipse de la arena, miren. Cuánta sangre rodó aquí.
Las gradas inferiores se han conservado bien, las superiores no, y en alguna parte han desaparecido, se han caído. Como en el anfiteatro Flavio en Roma, ahí tienen los sitios de acceso al público y de tránsito para que las personas pudieran caminar y demás en una menor escala, lógicamente. Allá viene Ruby caminando por las gradas inferiores del anfiteatro. Hemos entrado, como les digo, en una escala menor, totalmente elíptica. Los sitios donde los fanáticos, los aficionados a los combates de gladiadores entraban y salían. Con esta inscripción en latín. En esta primera planta, miren ustedes, ya la persona salía y se sentaba en una de las gradas. Aquí estamos en la parte externa, pero interior del anfiteatro, de la elipse, de los combates y de las gradas. Esto tiene 1900 años de haber sido construido. Hemos llegado al centro histórico de Nápoles, la ciudad más sucia que hemos visto en el mundo. Esto es un gigantesco basurero. Entonces, aquí estamos en la Plaza del Gesù y vamos a ver algunas cosas de Nápoles, como este monumento. Hemos llegado a la iglesia de Santa Chiara, cuya primera piedra colocó Roberto d'Anjou en 1310. Una iglesia histórica en el centro histórico muy importante de Nápoles. Allí tienen el bello Castel Nuovo, que lo empezó en 1279 Carlos I de Anjou, y cuando los angevinos le cedieron el poder a Alfonso V de Aragón, que se convirtió en Alfonso I, rey de Nápoles y de Sicilia, en 1443 empezaron unas obras de ampliación del Castel Nuovo, bella edificación aquí en Nápoles. Aquí tenemos la Galería Umberto I, construida hacia 1884, lindo edificio semicircular de Nápoles, bien
frente el Real Teatro. Aquí está el toque borbónico. Aprecien la belleza de la galería Humberto I. Esta galería es impresionante. Nos acercamos a la plaza de la iglesia de San Francesco di Paola, allá a lo lejos. Estamos en la iglesia San Francesco di Paola. Observen ustedes que la construcción de las columnas es muy parecida a la plaza de San Pedro en Roma. Miren la iglesia con su domo. A mis espaldas, ya les voy a mostrar, está el Palacio Real. Es que este fue un reino después del de Aragón, fue borbónico, de los Borbones. Entonces construyeron este Palacio Real. Acuérdense que Italia fue el último país de Europa en unificarse, gracias al gran Garibaldi. Caminando por Nápoles. Hemos salido de Nápoles, allá lo tienen, del puerto de Nápoles, hacia la isla de Capri. Allá tienen el gigante dormido, el Vesubio, en cuya cima, en cuyo cráter estuvimos en el día de ayer. Vamos a atravesar parte de la bahía de Nápoles para llegar a la isla de Capri. Hemos llegado a la isla de Capri. Bellísima. Miren ustedes el litoral. Nos dirigimos ahora a la casa, al castillo de Tiberio.
Ya explicaremos. Es una parte de la isla. La Plaza Humberto I, aquí en Capri, miren. Muy bonito. Aquí viene Ruby en Capri. Hemos llegado a Sorrento, población muy conocida de Italia enfrente de la isla de Capri.